Vamos a hablar de Venezuela y lo que ha hecho noticia durante las últimas horas y lo más probable es que siga haciendo noticia también durante las próximas jornadas. Las palabras de Nicolás Maduro, quien habló ante una cadena nacional donde se refirió a los resultados de las elecciones en ese país y además con distintas acusaciones, por ejemplo, que hizo. A ver, era una cadena nacional que iba a servir para, por ejemplo, referirse a los resultados. Hasta el momento, seguimos esperando los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que no los ha publicado e incluso su sitio web sigue caído, al menos para nosotros. Los reportes que manejamos es que sigue también caído para muchísimas personas en Venezuela y no se ha podido acceder a las actas, quiero decir, electorales hasta el momento. Recordemos que esas actas, el 80% contabilizado, le dio a Maduro la victoria con un 51,2% según lo que dijo el CNE, mientras que desde la oposición dicen que con el que más del 80% los votos son para Edmundo González, quien sería el ganador de esas elecciones finalmente. Bueno, un Nicolás Maduro que arremetió contra todo y que se refirió, por ejemplo, durante las últimas horas a Elon Musk, por ejemplo, a que, incluso un duelo de boxeo podría ser uno que quiso hacer, por ejemplo, con Mark Zuckerberg, el dueño de la red social X y de Starlink y también de Tesla. Bueno, distintos puntos que fueron abordados, pero el que más generó ruido fue, por ejemplo, el de Chile, porque durante su alocución señaló que hay venezolanos que fueron entrenados en Chile y en Perú para realizar desórdenes y actos violentos en Venezuela. Fue en medio de esta conferencia de prensa donde señaló, por ejemplo, esta situación que vamos a escuchar a continuación, porque además habla de vuelos que llevaron a venezolanos de vuelta desde Estados Unidos y que todo eso llevó a que hoy día se realizaran estos hechos violentos. Vamos a escuchar justamente lo que dijo acerca de estos supuestos entrenamientos de venezolanos en Chile. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de estados orientales, de Sucre y Anzoátegui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Y plata. Incluso se refirió, por ejemplo, a el Tren de Aragua. Dijo que el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, Tren de Aragua que según Nicolás Maduro no existe ya en su país, estuvo justamente con las protestas, lo vinculó con las protestas que se realizaron tras estos resultados electorales. Incluso apuntó a que el cabecilla criminal estaba en Caracas, pero luego se habría ido hacia Colombia intentando escapar hasta el momento. Y desde ese lugar, según Maduro, dirigió operaciones. Ahorita se está moviendo, fue lo que dijo, tratando de huir para Colombia. Y bueno, parte también de lo que ha sido esta controversia con Perú, además, país con el que cortó relaciones Venezuela, según anunció el canciller venezolano durante la jornada de ayer, luego de que Perú reconociera a Edmundo González como el presidente legítimo y ganador de las elecciones del domingo. Pero también esto nos ha afectado a nosotros como país, por ejemplo. Lo hablábamos justamente y lo escuchamos de la voz del canciller Alberto Van Claveren, la salida de los diplomáticos chilenos de Caracas debido a la expulsión que fue ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro. Justamente la corresponsal de Chilevisión Noticias en Venezuela, Soremi González, estuvo con el embajador Jaime Gazmuri y sobre todo con la gestión que se está haciendo para sacar al personal diplomático y sus familias desde Caracas. Vamos a escuchar ese informe. Bien, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía nos encontramos también con el representante de Chile en Caracas, luego también de que las tensiones entre ambos países estén complicadas y se haya pedido desde parte del gobierno pues la retirada del personal diplomático. Está usted aquí en el aeropuerto, cuéntenos, está despidiendo parte del personal, ¿a cuántas personas y cómo está esa dinámica? Bueno, yo estoy hoy día aquí en el aeropuerto de Maiquetía despidiendo los primeros 20 diplomáticos chilenos, diplomáticos y diplomáticas que han recibido orden de retirarse de Venezuela. Decisión que lamentamos mucho y hasta ahora el procedimiento se ha llevado con completa normalidad. Así que estoy acompañando y despidiendo a estas funcionarias y funcionarios que han hecho un excelente trabajo
en profundizar las relaciones entre Venezuela y Chile, que son dos países que nos queremos mucho y que nos necesitamos mucho. Y vivimos esta circunstancia muy desgraciada de tener que abandonarlo y no por propia voluntad. Yo junto con el jefe de la misión consular y el segundo, el consejero de la embajada y nuestras esposas, me estaré embarcando a Santiago el día viernes. Bien, ¿cómo viste la dinámica para el tema de poder hacer los vuelos, las escalas? ¿Ha estado con normalidad? Todo muy complejo, pero salió felizmente muy bien. Hemos tenido un muy gran apoyo del gobierno, obviamente de la Cancillería y también del Ministerio del Interior, porque entre los retirados, expulsados, hay también 8 auxiliares y oficiales de la Policía de Investigación de Chile. ¿En qué mensaje también le dan a aquellos chilenos que están aquí todavía en Venezuela y que también están a la espera de eso, de viajar a Santiago y a Chile? He saludado a muchos venezolanos que están volviendo a Chile y los he saludado con mucho cariño también. No tengo más que decir. Gracias. Personal de la Embajada de Chile en Venezuela que volvería durante la jornada del viernes y los diplomáticos de más alto rango de nuestro país van a hacerlo el día sábado, según ha anunciado el canciller Alberto Van Claveren. Interrumpimos porque vamos a la Cancillería de nuestro país. Está hablando el canciller Alberto Van Claveren. Respecto del personal diplomático venezolano en Chile. La medida no solamente impacta en ambos países, sino que implica también dejar en la indefensión a cientos de miles de venezolanos y venezolanas que actualmente viven en nuestro país. Esta es una medida que se adoptó también respecto de otros países del continente: Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y por tanto, son también las comunidades venezolanas que se encuentran en esos países las que quedan desprotegidas, quedan en la indefensión. Nosotros creemos que los problemas de la diplomacia se resuelven con más diplomacia. Chile abogó firmemente porque los resultados electorales del domingo pasado se conozcan y se respeten. También reiteramos el llamado a que estados de toda América desempeñen un papel activo y coordinado en esta materia, agotando todas las instancias diplomáticas para que se avance en esa dirección. Como ha señalado el presidente Boric, el gobierno de Chile continuará firme en la defensa de los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y lo hacemos también por aprendizaje, porque nuestro país pasó también por un periodo en que los derechos de los ciudadanos no fueron reconocidos. Y eso es lo que quería plantear, son las palabras que también empleamos en nuestra intervención ante la OEA. La sesión del Consejo Permanente continúa y probablemente intervengan una cantidad muy grande de representantes de alto nivel de los distintos países del hemisferio. Quedo a disposición para preguntas. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge Turrieta, periodista de Canal 13. Estamos en vivo. Respecto al cuerpo diplomático de chilenos que se encuentran allá en Venezuela, ¿ellos se encuentran a resguardo? ¿En qué condiciones están allá? ¿Cuándo viajan a Chile? ¿Y de qué manera ahora los chilenos que se quedan allá en ese país van a realizar sus trámites sin una embajada? Sí. Bueno, efectivamente, yo apenas llegué de vuelta al país, tomé contacto con el embajador Jaime Gazmuri. En primer lugar, hay que señalar que todo el personal diplomático y vinculado a nuestra misión allá se encuentra en buenas condiciones. Se está previendo su traslado dentro del plazo que otorgó Venezuela. De hecho, un primer grupo, el grupo más numeroso, está viajando ahora mismo a Bogotá, donde van a esperar una conexión para volver a Chile.
Esperamos que ese grupo llegue el día viernes a Santiago y ese grupo está integrado por todo el personal diplomático o gran parte del personal diplomático, también representantes de la Policía de Investigaciones que se encontraban resguardando nuestra embajada y algunos familiares. El embajador Gasmuri me informó que las personas ya partieron, de hecho fueron escoltados incluso por la policía venezolana en su camino al aeropuerto y esperamos entonces verlos el día viernes. El embajador Gasmuri y los diplomáticos de más alto rango, jefes de Cancillería, etcétera, que se encuentran allá, van a volver en un segundo grupo que llegará a Chile el día sábado. En cuanto a los servicios consulares, estamos tratando de garantizar servicios mínimos consulares a través del personal local que va a permanecer en Caracas, ¿no? Nuestra embajada y nuestro consulado se van a mantener físicamente y van a estar a resguardo del personal local que está contratado. Quiero destacar también la gran colaboración que recibimos por parte de la empresa LATAM para el traslado de las personas que ya he mencionado. Había obviamente una gran dificultad en salir del país, una dificultad debido a que los vuelos a Lima se suspendieron y gracias al apoyo de esta empresa pudimos solucionar ese problema, en especial la gestión que hizo el señor Juan Gómez, que es el encargado de LATAM, el representante de LATAM en la ciudad de Caracas. Toda la Cancillería ha estado desplegada los últimos días justamente para facilitar este traslado, porque la verdad es que estamos enfrentando una situación absolutamente inédita, digamos, una situación sin precedentes, al menos en nuestro periodo democrático. Ministro, buenas noches para TVN. Hace un par de horas se transmitió en cadena nacional donde Maduro afirmó que quienes están participando de las protestas vienen con un entrenamiento desde Chile y Perú. ¿Qué le parecen estos dichos? Bueno, francamente me parecen irrisorios y me parecen absolutamente ridículos, ¿no? No vamos a entrar justamente a responder estos epítetos y estas afirmaciones que no tienen el más mínimo fundamento, ¿no? Son provocaciones y como tal preferimos no responder. Ministro, llevándolo a otro tema, en pocos días viene el presidente Milei a Chile. Me gustaría saber en qué contexto se hace esa visita, por qué no va el presidente y si en su representación iría usted a ese evento donde estamos invitados. Bueno, efectivamente, en el día de hoy hemos sido informados que el presidente Milei viene a Chile en una visita privada, justamente con motivo de una actividad de la empresa Gasande, ¿no? Que se recuerda, digamos, del suministro de gas que efectivamente se realiza desde Argentina a Chile. Es una visita de carácter privado. Obviamente, el presidente Milei es bienvenido al país. No está contemplada una reunión con el presidente Boric. Ese día, el día que nos han comunicado, el presidente tenía contemplada una visita a regiones, pero por cierto, tendremos mucho gusto en recibir a la comitiva argentina y yo en lo personal tendré mucho gusto en reunirme nuevamente con la canciller Diana Mondino, con quien estuve en Buenos Aires hace aproximadamente un mes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Las palabras del canciller Alberto Van Claveren, que se está refiriendo a la situación en Venezuela, y también, por ejemplo, las palabras que emitió Nicolás Maduro durante esta jornada acerca de sujetos que habrían sido entrenados en Chile y en Perú para llevar adelante los desórdenes en Caracas y en distintos otros puntos. Sobre ese punto dijo: francamente me parece irrisorio, y dijo que no vamos a entrar a responder estos epítetos y afirmaciones que no tienen el más mínimo fundamento. Además, dentro de lo que llamó también conferencia de prensa delante de los medios de comunicación, es lo que dijo Chile ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, D.C., donde distintos grupos se reunieron. Se rechazó finalmente la resolución de pedirle a Venezuela que transparentara las actas. No hubo acuerdo para llegar a esa resolución y hacerla pública y entregársela a la representación de Venezuela. Pero parte de lo que se dijo en esa instancia fue que se hacía un llamado a que se avance en la diplomacia. Además de que la salida del personal diplomático deja en indefensión a los ciudadanos tanto de Venezuela como también de Chile. Para el caso de los chilenos en Caracas y en Venezuela, los deja indefensos ante distintas circunstancias a las que tengan que recurrir a la embajada. Lo mismo ocurre para los venezolanos en nuestro país. Se ha visto en las últimas horas, con también la suspensión de los servicios consulares, por ejemplo. Ni siquiera un pasaporte van a poder sacar. Acerca de también el estado de los funcionarios diplomáticos de Chile en Caracas, se ha dicho que están en buenas condiciones y se está viendo su traslado en el plazo que entregó Venezuela. El primer grupo, 20 que salieron ya desde ese país de Caracas, lo van a hacer vía Bogotá para llegar mañana viernes a Santiago. Justamente el día viernes a Santiago, no mañana. Día viernes a Santiago. Y además el embajador y los diplomáticos de más alto rango lo harían el día sábado, justamente a través de los vuelos con conexión que se ha visto en las distintas rutas que se ha podido admitir, debido a que Venezuela también cortó las conexiones aéreas hacia ese país y justamente desde ese país. Y la idea es mantener el servicio consular en Chile, es decir, emisión de carnet de identidad, pasaportes, cualquier otro documento necesario o cualquier situación necesarias para los chilenos allá, a través de el personal local, es decir, trabajadores de la embajada, pero que son venezolanos finalmente, que van a llevar adelante todos estos servicios. Parte también de lo que ha dicho el canciller Alberto Van Claveren en continuar también con la misión diplomática y con las relaciones diplomáticas hasta donde se pueda, finalmente hasta donde Venezuela también pueda dar la oportunidad. Chile va a continuar en esa senda. Vamos a seguir con las informaciones.